Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gabriel Casanova, soy psicólogo, astrólogo, terapeuta en regresión a vidas pasadas y en el día de hoy quería hacer un video para hablar un poco respecto a algo que me preguntan mucho y es ¿qué es la astrología? Para empezar, la astrología no es una ciencia, ni tampoco le interesa ser una ciencia. Y empiezo con esta aclaración porque termina siendo mucho tema de debate para sobre todo el ambiente más científico, descalificando o hablando de que la astrología no es una ciencia, y es que no es la intención. En algunos lugares se la considera una pseudociencia por basarse muchísimo de su material en la astronomía. La astrología como disciplina surge alrededor de 3000 años antes de Cristo, en lo que tiene que ver con Babilonia. Sin embargo, hay muchas otras astrologías. La de los babilonios tiende a ser la astrología que nosotros utilizamos más en Occidente, pero también está la astrología de China, egipcia, hindú y muchísimas otras ramas. La astrología como disciplina de lo que se ocupa es del estudio de la influencia de los planetas en relación al plano terrestre o de la Tierra. La astrología lo que refiere es una disciplina que investiga cuál es la influencia, por ejemplo, de la Luna en lo que tiene que ver con todo nuestro mundo emocional. Tengamos en cuenta que ya desde la antigüedad se podía saber y se investigaba los movimientos lunares y las fases, ya sea para la caza, para la cosecha y para muchísimas otras cosas más. Tengamos en cuenta que la astrología no es solamente el signo que uno es, sino que abarca muchísimas otras cosas más. Tengamos en cuenta que abarca lo que es una carta natal, abarca lo que es una revolución solar, abarca lo que son tránsitos planetarios, que tiene que ver con cómo están los planetas en este momento, por ende cómo influencian nuestro movimiento o nuestra vida. La astrología al principio era algo muchísimo más dogmático. Se utilizaba para consultas, ya sea para emperadores, para iniciar guerras o no. La astrología generaba muchísima curiosidad y entonces ocupaba un lugar súper importante. Obviamente con la venida de o la fuerza que tuvo la religión en sí mismo, como el catolicismo, la astrología empezó a quedar más delegada a un plano de lo pagano o del ocultismo, de lo esotérico, de lo místico, y bastante descalificada. La astrología tiene como su pico de auge, de importancia, de seriedad, con el tratado de Claudio Ptolomeo, que es quien hace el primer tratado astrológico, que de alguna manera lo que hace es encuadrar y ordenar todo lo que a la astrología se refiere. Lo importante y lo interesante de la astrología es que cambió muchísimo en esto que recién les decía, a dejar de ser un dogma o una cuestión tan asertiva entre comillas. ¿Por qué? Porque se le daba mucha importancia, bueno, uno nace con determinadas características en el cielo, entonces va a vivir obligado a determinadas otras cualidades o resoluciones en lo que tiene que ver con su vida. Lo interesante de la astrología en sí es que empezó a tener muchísimos aportes de la psicología y de otras terapias o de otras ciencias, entre comillas, que empezaron a aportar distintos enfoques. Hubo un psicólogo hiper conocido, que pueden buscarlo, que se llama Carl Jung. Él era el alumno predilecto de Freud y por algunas diferencias en lo que tenía que ver con la teoría psicoanalítica se abre del psicoanálisis en sí y emprende un viaje por el mundo y también un viaje interior donde empieza a investigar cuestiones desde lo astrológico, cuestiones desde lo simbólico, desde lo arquetípico. Entonces empieza también a darle muchísima más atención a la astrología como lenguaje simbólico. Entonces acá tenemos otro detalle más y súper importante, y es que la astrología es un lenguaje simbólico. La astrología está plagada de símbolos, ¿sí? Y lo que hacemos los astrólogos es descifrar esa simbología para poder conectar con aquellos arquetipos que son generales o universales
y ver cómo en el caso particular con cada persona empiezan a intervenir estas dinámicas en lo personal o en lo subjetivo. Y esto es un aporte súper interesante porque empezamos a dejar de tomar a la astrología como algo general y algo que nos atraviesa y no nos da más opción que seguir ese camino, para entender que la astrología a nosotros nos sirve como método de observación del mundo. Y esto es lo más importante en relación a la astrología. La astrología es como una lupa con la cual nosotros vamos a ver el mundo. Es una disciplina que nos ayuda a interpretar la realidad desde un lenguaje simbólico. ¿Y de qué se trata todo este lenguaje simbólico? Este lenguaje simbólico está formado por los planetas, donde cada planeta va a responder a una energía, a una dinámica desde lo cotidiano. Marte, por ejemplo, va a responder a mi energía más agresiva, va a responder a parte del deseo, la Luna a lo emocional, a mi inconsciente, a mis necesidades, a mis mecanismos de defensa. Entonces nosotros con la astrología podemos ver cuál es el mapa energético de cada persona y cómo es que esa persona se está vinculando con su mapa energético. Por eso es que en un principio del video yo les decía, a la astrología no le interesa el debate de si es una ciencia o no, porque no es el lugar que quiere ocupar. La astrología es una forma de percibir el mundo que nos ayuda a interiorizar con nuestras propias dinámicas energéticas y también así poder entenderlas, comprenderlas, aceptarlas, potenciarlas y trabajarlas. Tengamos en cuenta que la astrología se va a basar en esto que es la carta natal como la foto del cielo en el momento en que uno nace. Uno nace en un momento determinado y los antiguos decían que con la primera inspiración uno incorporaba esas energías que iban a marcar o determinar su vida. Pero nosotros podemos trabajar con una astrología ahora donde no estamos determinados, sino que estamos atravesados, pero con la posibilidad de trabajar con ese lente con el cual nos relacionamos con el mundo para poder potenciarlo. Entonces, la astrología no es una ciencia. La astrología es una disciplina que a nosotros nos permite ver, observar el mundo, entender lo simbólico de nuestro mundo interno y entender que aquello que a nosotros no forma desde nuestro interior o tenemos internalizado, también va a ser lo que tenemos proyectado hacia afuera. Espero haber sido claro en relación a qué es la astrología como disciplina que estudia la influencia energética de estos planetas. Cualquier pregunta que tengan pueden dejar su comentario abajo para que sea respuesta. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, denle like y vamos a seguir comunicándonos a través de estos videos para poder profundizar en este hermoso mundo que tiene que ver con la astrología. Mi nombre es Gabriel Casanova, les mando un abrazo enorme a todos y todas y hasta el próximo encuentro. Chao.